En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor, pidámosle que nos ilumine en esta noche, que derrame sobre nosotros la gracia de su Santo Espíritu, para que esta reflexión que vamos a hacer en torno a la segunda parte del credo sea para nuestro provecho espiritual, de manera que nos acerquemos más y más a nuestra fe, profundicemos en las verdades que profesamos y nos permita fortalecernos en el seguimiento de Cristo. Comencemos por invocar el Espíritu Santo sobre nosotros en este día. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Concentrémonos hoy entonces en la segunda parte del credo. Ya la semana anterior habíamos tenido ocasión de hacer la reflexión en torno a la primera parte, que era todo lo que tenía que ver con Dios Padre. En esta segunda parte nos vamos a detener en lo que tiene que ver con Dios Hijo, comenzando por la primera afirmación que hacemos: creo en un solo Señor, Jesucristo. Aquí encontramos nosotros tres expresiones significativas que decimos acerca del Señor Jesús. Primero, que es Señor. Segundo, que es Jesús. Tercero, que es Cristo. Incluso ya vinculado como en el acontecimiento pospascual. Decimos Jesucristo. Jesús el Cristo. En lo primero decimos que es Señor. Esa afirmación o ese título ya lo habíamos encontrado nosotros en la primera parte, que en el Antiguo Testamento aparecía como Yahvé, que tuvimos ocasión de hablar la semana pasada, que en griego va a aparecer entonces como Kyrie. Él es el Señor, lo que quiere decir que se pone en el plano de la divinidad. Ya desde el principio estamos afirmando la divinidad de Cristo. Luego decimos que es Jesús. En hebreo ese nombre quiere decir Dios salva. Acuérdese que es el nombre que el ángel le da a María, lo va a llamar el Emanuel. Nosotros lo hemos traducido como Jesús. Quiere decir que Dios salva. Y luego Cristo, que es la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido, el que tiene una tarea, el que tiene la tarea de ser el Mesías, el Salvador de los hombres. Y después de la resurrección vamos a encontrar varias partes en la Sagrada Escritura donde entonces se habla de Jesucristo. Ahí unimos dos voces, un nombre de persona, Jesús, y un nombre de función, Cristo. O sea, decimos es Dios que salva por medio de su Mesías, por medio de su ungido, por medio del Cristo. Esta primera afirmación entonces nos lleva al reconocimiento del Señor, que es el que salva, porque es el Mesías. Acuérdense, por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a Pedro en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, o le pregunta a los discípulos en general: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a decir que tú eres un profeta, que tú eres Elías, algunos que Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces Pedro levanta su voz en nombre de todos y dice: tú eres el Mesías. Y el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto que has manifestado te no lo ha revelado no la carne, sino el Espíritu de Dios. Identificando esa tarea. Y comienza él a explicar lo que significa ser el Mesías, cómo tenía que padecer, cómo tenía que ser sacrificado y después resucitar. Y Pedro se lo lleva aparte y le dice: ah, no, Señor, ese tipo de Mesías no quiero, no me parece. Y después el Señor le dice: apártate entonces de mí, Satanás. Le llama a Pedro, a quien había acabado de darle el poder de las llaves. Luego continuamos en la afirmación del credo diciendo: es el Hijo único de Dios. En este tema, con respecto al Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento vemos que esta figura era dada, en primer lugar, a los ángeles. También fue dada al pueblo elegido, también a los hijos de Israel y también a los reyes de Israel.
pero significaba una filiación adoptiva. En cambio, en el Nuevo Testamento, la figura de la relación de Jesús con el Padre es una figura muy, muy estrecha que Jesús se encarga de mostrarnos a lo largo de todos los evangelios ante el Sanedrín. Cuando ya va a llegar el momento final de la historia de Jesús, le preguntan, ¿pero tú eres el Hijo de Dios? Y él les contesta, ustedes lo dicen, yo soy. Él mismo se designó como el Hijo que conoce al Padre. Ahí aparecen los textos bíblicos para cuando tengan ocasión de profundizar más en lo que estamos hablando, pues puedan ir a la Sagrada Escritura y corroborar y hacer oración de estos textos bíblicos. Acuérdense que Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hay una vinculación estrecha, y es muy especial porque a lo largo de todo el Nuevo Testamento también hay una distinción entre la manera en que Jesús es hijo de Dios y la manera en que nosotros somos hijos de Dios. Jesús nunca utiliza la figura Padre Nuestro como involucrándose él. Esa expresión solamente la utiliza cuando nos está enseñando a rezar. Cuando recen, digan Padre Nuestro, está hablando a ustedes. En cambio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, vemos que él dice, voy al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Como quien dice, hay una distinción. ¿Por qué? Porque hay una filiación distinta. Nosotros somos hijos de Dios gracias al Hijo. Por eso la unicidad, ese carácter de único que tiene Jesús y que profesamos en la fe, está referido a esa vinculación estrecha de la filiación divina. Y esa voz del cielo la oímos nosotros en dos momentos. Uno, cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, acuérdense que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y luego en la transfiguración, ya en el monte, cuando Jesús sube con los apóstoles de la primera línea, Pedro, Andrés, Juan y Santiago, entonces dice, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo el amado en quien me complazco, en quien tengo mis complacencias. Hay una vinculación entonces estrecha en esa relación que existe. Luego viene y dice el credo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Perdón que aquí se me adelantó una filmina, una diapositiva. Luego de que dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, luego afirma, es nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Este es quizás uno de los párrafos un poquito más complejos de la profesión de fe que nosotros realizamos. Nos da una primera afirmación. Cristo que es nacido desde siempre. Hablamos de la eternidad de Cristo. Cristo no hace parte de la creación, no hace parte de la criatura. La creación siempre es finita. Lo creado siempre se termina. Lo creado siempre está condicionado al creador. Lo creado siempre no tiene la posibilidad de la omnipotencia, no tiene la posibilidad de ser Dios mismo. Aquí entonces estamos afirmando la preexistencia de Cristo antes de la creación del mundo, porque Cristo ha existido desde siempre y por siempre. Si el Padre es el Hijo verdadero, el Hijo también es Dios verdadero. Perdón, si el Padre es Dios verdadero, el Hijo también es Dios verdadero. Se marca el carácter divino de Cristo y por eso dice el credo, es Dios de Dios, es luz de luz, es Dios verdadero de Dios verdadero. Hay una profundidad en el misterio mismo de Dios que está referido a la figura de Cristo. Cristo no es un semidios, ni Cristo es un hombre al que Dios hizo Dios. Ustedes puede que hayan oído hablar de una herejía de los primeros siglos de un tal Arrio. Arrio consideraba que Jesús era un hombre muy bueno, que no preexistió desde siempre, sino que era una criatura de Dios y que en el momento en que Dios lo resucita, Dios lo hace Dios. Esa es la herejía arriana, que llevó a que la iglesia afirmara en varios concilios la divinidad de Cristo, incluso llegando al concilio de Éfeso en el 425, cuando se define que María es la Theotokos, es decir, la madre de Dios, porque en Cristo no hay esa separación. Es aquí la concentración de descubrir cómo Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
Si miramos un poquito la iconografía, o sea, las pinturas que existen de Cristo, en algunas van a encontrar ustedes que Cristo está bendiciendo y tiene la mano derecha en esta posición. Incluso en algunas pinturas, pueden buscarlo luego en internet y van a encontrar cómo estos dos dedos están con un anillito, como que los amarra. ¿Eso qué significa? La unidad de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, que están condicionadas. Y hasta el Concilio Vaticano II, los sacerdotes para bendecir tenían que usar esta posición de la mano para poder bendecir en el nombre de la Trinidad y en el nombre de la unión de Cristo. Eso se va a llamar en griego unión hipostática, verdadero Dios y verdadero hombre que están unidos. Eso es lo que va a afirmar la figura de la Santa María como la Theotokos, Santa María, la Madre de Dios. Es muy especial porque todos los dogmas marianos que la Iglesia ha enseñado están en referencia a Cristo. Cuando se hace una afirmación dogmática sobre la Santísima Virgen, se pueden dar cuenta que todas son afirmaciones que van a llevar a profesar una verdad de fe en Cristo Jesús. Y aquí se está afirmando que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, desde siempre y por siempre. Cristo no tiene un momento de creación, porque crear es sacar algo de la nada. En cambio aquí, engendrar es dar vida a alguien de su mismo ser y sustancia. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de la misma esencia, de la misma naturaleza, que es lo que quiere decir aquí. Es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. O sea, Jesucristo no es una cosa creada, ya que ninguna de las criaturas que existen, que han sido fruto de la creación de Dios, comparte los mismos atributos que Dios posee. En cambio, Cristo, que es engendrado desde siempre, anterior al tiempo, al espacio, es eterno, es omnisciente, es todopoderoso. O sea, es una afirmación de la divinidad misma de Cristo. Esta parte es muy importante, sobre todo porque podemos caer en el error de pensar que Cristo es un profeta, de pensar que Cristo es un gran hombre, un gran líder, pero no más. No, estamos nosotros afirmando que Cristo es Dios y hombre verdadero. Por eso nos llamamos cristianos, porque reconocemos la divinidad misma de Cristo. Vemos que hay cosas que Cristo hace que hacían los profetas. Hubo profetas que curaron personas, incluso hubo profetas que resucitaron muertos. El mismo San Pablo resucitó un muerto. Hay un acontecimiento muy particular. Se ve que San Pablo predicaba muy largo. En una de esas predicaciones había un niño ahí que se llamaba Eutico. Y Eutico se quedó dormido y se cayó desde donde estaba sentado y se mató. Y Pablo lo resucita. Aquí el gesto de Cristo es un gesto mayor, porque Cristo es el que da la vida. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan y encontramos las autoafirmaciones de Cristo, cuando Cristo mismo se presenta, vamos viendo que tiene un desarrollo importante. Cuando Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz y yo soy la vid verdadera. Miren ustedes que Cristo mismo se está presentando en una dimensión mucho mayor a la de cualquier profeta. Incluso también cuando miramos en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, por ahí en el capítulo 6, cuando Cristo está corrigiendo algunas de las doctrinas del Antiguo Testamento, viene y dice, han oído que se les dijo, en cambio yo les digo. Los profetas nunca hablan diciendo yo les digo, los profetas siempre hablan diciendo oráculo del Señor, como quien dice el Señor les manda decir, Dios les manda decir. En cambio Jesús aquí tiene una autoridad, el mismo como Dios está diciendo, han oído que se les dijo, en cambio yo les digo. Es importante entonces este párrafo porque nos ayuda a concentrar nuestra fe en la divinidad de Cristo, Cristo que es Dios y hombre verdadero, desde siempre y por siempre. En la, San Pablo en la carta a los Filipenses dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, se rebajó, pasando por uno de tantos. Asumió la condición humana, como lo vamos a ver enseguida en otra de las afirmaciones con respecto a la encarnación. Así entonces vemos que hay una constante afirmación de esto. En la carta a los Hebreos aparece también haciendo una citación de los salmos primeros que encontramos en la Sagrada Escritura, diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No usa la palabra creado, sino la palabra engendrado.
por lo que les digo, porque engendrar es dar vida a alguien de su mismo ser y sustancia. Dios mismo ha engendrado a su Hijo. Por eso se marca la unicidad, ese carácter único, esa filiación que tiene Jesús con el Padre. Luego viene entonces la afirmación que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Aquí pensamos en uno de los grandes misterios de nuestra fe y es el misterio de la encarnación. Encarnar es asumir la carne. Cristo asume la carne, asume la condición humana. ¿Por qué? Porque el hombre se había separado de Dios. Por medio del pecado, el hombre se separó de Dios. Recordarán ustedes el relato del Génesis, que está propiamente al principio del Génesis, cuando Dios ya ha creado al hombre y vio que todo estaba bien. Luego vemos nosotros que le advierte al hombre que ahí pues ahí hay dos árboles, hay un árbol de la vida y hay otro árbol, el árbol del bien y del mal. Pero luego entonces ellos se dejan llevar por la tentación del demonio diciendo, es que, mire, si ustedes comen del fruto prohibido, entonces ustedes van a ser como dioses. Lo voy a leer en el capítulo 3 del Génesis, del versículo primero. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis o pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Hasta ahí el relato propiamente del pecado. Démonos cuenta que la serpiente hace todo un ardid, engaña a nuestros primeros padres y empieza con una cierta como marrulla, como decimos nosotros aquí en nuestra zona. Es que como Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín. Así empieza la conversación. La mujer le advierte, no, 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 solo nos ha dicho que del árbol que está en el centro del jardín, ni lo debemos comer, ni lo debemos tocar, porque nos va a producir la muerte. Entonces el demonio les dice una verdad. Dios sabe muy bien que el día que coman de él se les van a abrir los ojos. Y vemos que efectivamente en el versículo 7 dice, se le abrieron a ambos los ojos. Pero ¿qué fue lo que descubrieron? Descubrieron que estaban desnudos. Es decir, descubrieron su fragilidad al punto que fueron a hacer unas hojas de higuera. ¿Cómo habrán quedado de mal vestidos que más adelante vemos Dios actuando como un sastre? Porque Dios entonces, dice la escritura, Dios después les hizo a nuestros primeros padres unos vestidos de piel para que no tuvieran que andar desnudos. Entonces, ahí en esa caída, ellos tienen la tentación de ser como dioses. Ese es el gran pecado, pretender ser como dioses. De ahí que desde ese momento se generara una ruptura entre el hombre y Dios. ¿Para qué Dios se hace hombre? Y el catecismo nos enseña estas cuatro realidades que yo les pongo aquí en el principio. Primero, para salvarnos reconciliándonos con Dios. Es lo primero. Es la reconciliación de Dios con Dios. Vuelve y nos da el carácter de hijos, nos dignifica, nos levanta. Aparece eso en la parábola del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15. Acuérdense ustedes, el papá le da a los dos hijos la herencia que les toca, el hijo menor toma su parte y se va. Es decir, se va y se pierde, se gasta todo. Y después cuando ya está por allá perdido porque le viene la mala fortuna, cae la peste, cae la guerra, no sé qué, él termina cuidando cerdos y estando ahí es cuando cae en cuenta lo que ha perdido. Entonces piensa
yo qué estoy haciendo aquí en la casa de mi padre, los sirvientes están mejores que yo me voy a levantar, me voy a ir a donde mi padre, le voy a decir que me perdone, que he pecado contra el cielo y contra él, que me trate al menos como uno de los servidores o de los jornaleros. Y efectivamente dice la escritura, entonces se levantó, se puso en camino y fue donde su padre. Fíjese que es muy significativo ese relato porque parte de que el hombre se levanta de su caída, se levanta de su miseria, pero se pone en camino de encontrar lo que es la verdad, lo que es la vida. Y ahí lo acoge el padre, que no lo deja casi ni hablar, inmediatamente lo abraza y le dice, vístanlo, incluso pónganle un anillo, que es signo de la dignidad. No lo voy a tratar como un esclavo, lo voy a tratar como un hijo. Entonces, ese texto de la parábola del hijo pródigo nos hace descubrir esto. La encarnación tiene como primer sentido el reconciliarnos con Dios. El segundo sentido de la encarnación es que Cristo se hace hombre para que conociéramos el amor de Dios. Es repetidamente se dice en el Evangelio que Cristo manifiesta su compasión. Cristo siente compasión. Acuérdense, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, Jesús siente compasión porque la gente está cansada y fatigada. Jesús siente compasión por la vida de Naím. Jesús siente compasión por algunos enfermos que encuentra. Jesús siente compasión por el leproso, como lo escuchamos en el Evangelio de ayer domingo. Entonces siente la compasión, ¿por qué? Porque Él mismo es el amor, al punto que, como lo vimos la semana pasada, Juan define a Dios como amor, agapao en griego. Dios es agapao, Dios es amor, es decir, amor sin donación. Cristo se hace hombre para ayudarnos a conocer el amor de Dios. Tanto que cuando Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el que estamos esperando? Tenemos que esperar a otro. Jesús les manda a decir a Juan el Bautista, vaya, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los muertos resucitan. Es decir, vaya, muestre los gestos de amor para que así él descubra que se ha cumplido la escritura. Entonces, en la encarnación se encuentra el milagro del amor. Nosotros lo vemos evidenciado en muchas maneras, pero piense el nacimiento mismo de Jesús, un milagro grande de amor. La Eucaristía misma es un milagro grande de amor. El acto sacrificial de Cristo en la cruz es un milagro grande de amor. Entonces, para que conociéramos el amor verdadero, el amor de Dios, el amor de agapao, el amor de donación, al que también nosotros estamos llamados en el ejercicio de lo que se llaman las obras de misericordia. En tercer lugar, Él se hace hombre para ser nuestro modelo de santidad, para mostrarnos que es que el camino de la salvación es el camino del hombre. Me llama mucho, mucho la atención el Evangelio porque Dios no nos pide que seamos seres raros. Dios no nos está pidiendo que seamos superhéroes. Dios no nos está pidiendo que seamos como anormales. Dios nos está mostrando por medio de Jesucristo que en nuestra condición humana, a partir de lo que hacemos, estamos llamados a la santidad. Es desde la condición humana, desde nuestro quehacer cotidiano, desde la vida ordinaria que hacemos. Y ahí es donde viene la clave de la santidad. Hacer lo ordinario, pero de modo extraordinario. Él es el modelo, Él es el referente. Cuando nosotros vemos los santos, hombres y mujeres que la iglesia nos presenta en la vida de la iglesia, ¿qué nos está mostrando? Es que si ellos fueron capaces, ¿por qué yo no soy? No lo voy a hacer. Miremos, por ejemplo, la conversión de San Ignacio de Loyola. No sé si conocen un poquito la historia. San Ignacio, pues antes de fundar la Compañía de Jesús y demás, San Ignacio pues va a la guerra, como cualquiera de los muchachos de su época, y en una de esas pues queda muy mal herido. En esa fase de recuperación que él va a tener, él lee algunas vidas de los santos, y eso lo mueve a conversión, porque San Ignacio se plantea, si ellos fueron capaces, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Tanto que cuando uno hace el mes de ejercicios espirituales de San Ignacio, pues dentro de la dinámica o la metodología que tiene el ejercicio espiritual de San Ignacio, está que leamos la vida de los santos para que los podamos imitar. Lastimosamente, a veces con la vida de los santos hay unas como unas vidas como muy rosas, como que pretenden volver la vida del santo como muy melosa, como para que la gente crea más, pero sinceramente yo creo que se logra un efecto contrario, porque a veces muestran es como la realidad de lo que es de admirar, pero no de imitar. Uno dice, no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Esto es de seres extraordinarios. A mí me gusta mucho, con respecto a la vida de los santos,
Claro que la escritura sobre la vida de los santos se llama hagiografía. Hagios es santo, entonces es la biografía de los santos. En las hagiografías me gusta, hay algunos que son muy ponderados, que logran mostrar la humanidad del santo para ayudarnos a descubrir, vea que si este pudo, ¿por qué no va a poder usted? Pero me gusta más cuando uno lee las autobiografías, es decir, el mismo santo, la misma santa que escribe su experiencia de Dios, porque nos damos cuenta que tienen las mismas batallas que tenemos nosotros. Claro, cada uno viviendo su momento histórico, cada uno viviendo la particularidad de su época, viviendo las condiciones X o Y que tiene que tener. San Juan Pablo II, en una exhortación posinodal que se llama Eclesia en América, tiene una afirmación muy bonita que dice, es que ser santo es hacer presente a Cristo hoy. Cada santo se ha preocupado de hacer presente a Cristo en su momento histórico. Nosotros no podemos ser santos como San Francisco de Asís, porque no vivimos en el siglo XII. Ni tampoco podemos ser santos como la Madre Laura, porque ella vivió hace ya casi 100 años. Estaba batallando por allá en los años 20, en las batallas de su fundación de la congregación y demás. Pero vamos viendo que experimentaron lo mismo de nosotros, el cansancio, la fatiga, la incomprensión y en muchísimos casos la persecución de algunos otros porque no veían en ellos los signos de Dios. Entonces, ahí vemos que el modelo de santidad es Cristo. Todos los santos han tenido como imitación a Cristo mismo. Por eso los santos son los primeros cristianos. No se puede ser santo sin Cristo, eso es imposible. Y ahí tenemos nosotros que preocuparnos cada vez más y más por concentrar nuestra fe en Cristo mismo. Nuestra fe tiene que ser cristocéntrica, el centro está en Cristo. Los santos que existen en la iglesia, todos fueron cristocéntricos, empezando por la Santísima Virgen y por San José, que tienen como sentido la visión de Cristo. Entonces Cristo se hace hombre para mostrarnos cómo desde lo humano que somos podemos hacer nosotros un camino de santidad. En cuarto lugar, Cristo se hace hombre para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Lo que les decía ahorita, nosotros somos hijos de Dios gracias al Hijo. Fíjese que esa es la gracia del bautismo. Quien crea y se bautice se salvará. El bautismo que nos hace hijos de Dios. Por eso va a afirmar San Juan en el capítulo 1, empieza diciendo, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice, y entonces el verbo se hizo carne. El verbo es el logos, el verbo es Cristo mismo, que se hace carne. Es decir, asumió nuestra condición humana. No se nos puede olvidar eso. Es interesante cuando dice, se encarnó de María y se hizo hombre. No se hizo un pseudo hombre, como un hombre falso. Se hizo un hombre como nosotros. Experimentó nuestra naturaleza humana. Sintió hambre, sintió fatiga, sintió cansancio, sintió desolación. Hay episodios que muestran la humanidad de Jesús de una manera muy especial. Por ejemplo, cuando Jesús está fatigado del día, dice el Evangelio de Juan, era el mediodía, tenía sed, se sentó en el pozo de Jacob y llegó la mujer samaritana y le pide, dame de beber, tiene sed. Lo mismo tiene amigos, experimenta el dolor por la pérdida de un amigo. Cuando Lázaro, su amigo, el hermano de Marta y María, muere y él se acerca a la tumba, dice la Sagrada Escritura, entonces Jesús lloró. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos, en el momento de la pasión, tiene una afirmación muy bonita, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y afirma uno de los textos, es que tengo una tristeza que me cercena el alma, es decir, me parte por dentro. Es la experiencia del dolor humano, de la desolación, del cansancio, de la fatiga, de la traición del amigo. Incluso hay un salmo que es el 137 y dice, incluso mi amigo del que yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Y es un signo profético de Judas. La traición de Jesús es más dolorosa porque la hace uno que él mismo había escogido para ser su amigo. Acuérdense que en uno de los pasajes le dice a los apóstoles, a ustedes ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, a ustedes los llamo amigos. Y ahí estaba Judas. Y Judas es su amigo el que lo traiciona. Entonces hay un dolor más profundo en la vida de Cristo. Pero esas realidades de la humanidad de Cristo, igual a nosotros en todo menos en el pecado, son las que nos permite descubrir es que desde mi humanidad yo estoy llamado a ese momento de salvación, a reconciliarme con Dios, a conocer el amor de Dios, a hacer un camino de santificación, a participar de la naturaleza divina. Tan así
que luego San Pablo va a advertir con relación a la resurrección de los muertos, que enseguida lo vamos a ver, que si algunos, ¿cómo andan diciendo algunos que los muertos no resucitan? Es que si los muertos no resucitan es porque Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, por Dios, somos dignos de burla. Nuestra fe no tiene sentido, pero como Cristo resucitó, nuestra fe sí que tiene sentido. Entonces, es hasta el vencimiento mismo de la muerte. Luego continúa diciendo el credo, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Aparecen entonces como varios elementos. Primer elemento, lo que padece, la crucifixión, fue por nuestra causa. O sea, la crucifixión es un acto sacrificial que realiza por nuestra causa. Y en el credo se ubica en el espacio y en el tiempo, y por eso dice en tiempos de Poncio Pilato. Ahí quiere decirnos, es que fue en un momento histórico, es un hecho real, porque en algún momento también hubo una herejía pretendiendo decir que Cristo no, es como que era como una especie como de leyenda, como que Cristo no se murió en la cruz, sino que se quedó dormido, como que no hubiera ese hecho sido un hecho histórico. Al contrario, el credo afirma, no, es un hecho histórico. Y fue crucificado por nuestra causa. Aquí nos concentramos entonces en el misterio, un misterio que no puede ser separado, y por eso se los pongo juntos, aunque enseguida vamos a hablar de la resurrección. Es el misterio pascual de la cruz y de la resurrección. Ya en el Antiguo Testamento, la Pascua era ¿qué? Era la liberación de Egipto. Se celebraba la Pascua. El pueblo que estaba esclavo en Egipto había sido liberado por Yahvé. Dios lo había liberado. Pero entonces aquí se libraba de la esclavitud de un pueblo. En cambio, en el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, se libera es de la muerte misma. Cuando por el pecado, como leíamos ahora, el ser humano había experimentado la muerte, entonces con la muerte de Cristo se abren las puertas del cielo. Es decir, se genera la resurrección. De ahí que la cruz tiene un sentido, en primer lugar, redentor. Por eso va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas, en cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz se convierte en un signo. La cruz es un signo muy significativo. Cuando nosotros tenemos una cruz y con ella un crucificado, que puede que tengamos solo la cruz sin la imagen de Cristo, o tenemos la cruz con el crucificado, o está puesta en cualquier pared o demás, nosotros no es porque estamos adorando la muerte, al contrario, estamos descubriendo cómo ese signo de ignominia se convierte en árbol de salvación, como hay un acontecimiento redentor, que ya había tenido un eco en el Antiguo Testamento, recordarán ustedes, cuando el pueblo de Israel va caminando por el desierto y llega una invasión de serpientes que están mordiendo y propiamente envenenando a los israelitas. Entonces Moisés recibe de Dios un mensaje que tiene que levantar un estandarte, que es una cruz, con una serpiente de bronce enrollada, que es un signo que se utiliza mucho en los centros de salud hoy día. ¿Por qué? Porque ya en el Antiguo Testamento era signo de curación. Quien fuera mordido por la serpiente y lograra mirar así fuera de lejos ese signo, entonces se quedaba curado. Es un signo profético de lo que va a ser Cristo en la cruz. El Viernes Santo, en la ceremonia de la tarde, que es la única ceremonia litúrgica, vemos nosotros, hay una expresión muy bonita que dice, miren el árbol de la cruz en la cual estuvo clavada la salvación del mundo, vengan y adórenlo. Por eso adoramos la cruz, porque de ahí brota, de ese árbol de muerte, el signo del árbol de la vida. No se nos puede olvidar que la muerte de Cristo es, ante todo, una muerte redentora. Para profundizar eso, pueden leerse la carta a los Hebreos, en la que de modo explícito advierte cómo Jesucristo se convierte en sacerdote, en víctima y en altar. Las tres realidades convergen en Cristo mismo. Y él lo entiende muy bien en la última cena, cuando él parte el pan y dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y luego va a tomar el cáliz y va a decir lo mismo, es la sangre de la nueva alianza. De ahí que, como lo va a decir San Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, Cristo ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Es una cosa muy importante. Por eso la pasión, la muerte y la sepultura de Cristo
vienen a ser un acto redentor. ¿Qué sentido tiene que en el credo advirtamos que padeció y fue sepultado? Advierte que fue una muerte real, para contradecir a aquellos que decían, no, es que Cristo simplemente se durmió en la cruz porque entonces él no experimentó la muerte. No, Cristo experimentó la muerte y porque la experimentó, precisamente por eso la venció y la venció con la resurrección. Y por eso dice, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Aquí yo estoy concentrando la reflexión en torno al credo que llamamos el niceno-constantinopolitano, que algunos también lo llaman el credo largo. Algunos lo llaman, acuérdense que hay dos credos que la liturgia nos permite, el credo de los apóstoles y este que es el que les estoy reflexionando, que es el credo niceno-constantinopolitano, porque brota de dos concilios, del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla. En el credo de los apóstoles advierte que murió y dice, y descendió a los infiernos, y luego resucita al tercer día. Este niceno-constantinopolitano no tiene esa afirmación, habla de la muerte y luego que resucita al tercer día. ¿Por qué es importante concentrarnos en ese detalle que seguramente estaba en la inquietud de algunos de ustedes? Y por eso me adelanto a la pregunta. ¿Qué significa que Cristo baja al lugar de los muertos? Acuérdese que el cielo está cerrado desde siempre. Solo la muerte de Cristo abre las puertas del cielo. Antes de Cristo nadie había entrado al reino de los cielos. Ni los patriarcas, ni los profetas, ni el rey David, o sea, ni el rey David y los otros reyes, ni los hombres y mujeres justos que se hubieran muerto antes de Cristo, ni el mismo San José que ya estaba muerto. Bajar a ese lugar era lo que para el pueblo de Israel se llamaba el seno de Abraham. Ustedes recordarán que hay una parábola que Jesús menciona donde hay un pobre Lázaro y un rico. La gente lo conoce como el rico Epulón. Epulón en el fondo no es un nombre, Epulón es el que abunda en riquezas. Pero fíjense que es muy especial esa parábola porque el pobre tiene nombre, se llama Lázaro, y luego el rico ni tiene nombre, abundaba en sus riquezas. Como el pobre Lázaro estaba a la puerta del rico, viendo a ver si de las migajas que caían de la mesa él podía comer. Ambos mueren. Y dice, entonces Lázaro fue sepultado. En cambio, el rico también se murió y bajó al infierno, al Seol. Pero luego, desde el seno de Abraham, está Lázaro. Lázaro no abre la boca en todo el relato. En cambio, el rico le clama a Abraham, por favor, padre Abraham, que al menos Lázaro baje y moje un poquito mi boca, que me dé de beber alguna cosa. Y el padre Abraham le contesta, no, 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 porque entre ustedes y nosotros existe un abismo que no puede ser. Lázaro en vida experimentó males, en cambio tú vienes y por eso ahora él está aquí y tú allá. Entonces le dice, al menos entonces deja que Lázaro vaya donde mis hermanos y les diga lo que está pasando, porque yo sé que ellos van a hacer caso si un muerto resucita. Y el padre Abraham le contesta, no, no, no. Allá tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso, porque si no le hacen caso ni a ellos, no van a hacer caso a si un muerto resucite. Fíjese que Jesús en esa parábola no está hablando del cielo, está hablando del seno de Abraham, porque obviamente el cielo todavía está cerrado. Es a partir de la muerte y resurrección de Cristo que Cristo baja al seno de Abraham. Es decir, abre las puertas para esos justos que están en espera de ese momento de resurrección. Allá encuentra precisamente a esos justos, a San José y a los otros profetas y reyes y patriarcas y hombres y mujeres que vivieron en santidad en el Antiguo Testamento y se abren las puertas del cielo. Entonces aquí viene el tema de que resucita el tercer día y fíjese que advierte, según las escrituras, sube al cielo, marca la ascensión, está sentado a la derecha del Padre. Es decir, se da el carácter de igualdad que desde el principio se marcaba. Se sienta a la derecha, quiere decir, participa de la misma dignidad, del Padre. La resurrección es lo que vence la muerte, el sentido que le da a nuestra fe. Por eso San Pablo se encarga de advertir que el centro de nuestra fe está en la resurrección. De ahí que San Pablo se rasgue las vestiduras, si me permiten la expresión, advirtiendo, pero ¿cómo algunos andan diciendo que no hay resurrección de muertos? ¿Qué tal que a San Pablo le hubiera tocado esta época donde algunos que se profesan católicos, apostólicos y romanos creen en la reencarnación, creen en la regeneración, creen que van a resucitar por ahí en cualquier flor
creen que ellos ya tuvieron vidas anteriores, creen que es que ellos en la vida pasada tuvieron no sé qué, que yo quién sabe qué karma estoy pagando. Fíjense que son todas expresiones que no son cristianas. El cristiano cree en la resurrección. Esa es una verdad de fe clave y fundamental. Esperamos en la resurrección, como lo va a decir al final del credo, después lo vamos a comentar. Pero aquí nos tenemos que concentrar es en eso. Se pueden leer, los que quieran, la primera Corintios 15 y hace toda una afirmación, perdón, toda una explicación sobre cómo entender el misterio de la resurrección, que es una preocupación de la iglesia de todas las épocas, incluso en esta. A mí también me han preguntado muchas personas, desde los niños en la catequesis o los adolescentes en la catequesis de confirmación o ya personas adultas en los grupos. Bueno, pero ¿cómo se da esa resurrección? Entonces San Pablo advierte, bueno, es que se siembra corrupción, renace incorrupción, se siembra mortalidad, renace inmortalidad. San Pablo va a afirmar es que en esperanza fuimos salvados. Aquí el elemento de la resurrección es un elemento clave, es un elemento importante porque es una verdad fundamental de nuestra fe. Yo no puedo entender el misterio de Cristo si desconozco la resurrección, si yo solamente acepto la encarnación y el anuncio del reino y la muerte sacrificial de Cristo, me queda faltando algo. La fe es como una mesa con cuatro patas que tiene cuatro grandes misterios de la fe. Misterio de encarnación, Cristo que se hace hombre, misterio de anuncio del reino, Cristo que anuncia el reino, revela al Padre, el verbo que se hace carne para acercarnos a Dios, misterio de la pasión y muerte, Cristo que redime, misterio de la resurrección, Cristo que vence a la muerte. Si yo a una pata, a una mesa, le quito una de esas cuatro patas, se me cae. Entonces, ¿cómo? Si yo me quedo solo con las tres primeras y no creo en la resurrección, sí, Cristo es un gran profeta, Cristo es un gran líder religioso, Cristo anuncia cosas muy bonitas, pero no logró vencer la muerte. La muerte es el gran misterio de la condición humana y nosotros la encontramos el sentido propiamente en la resurrección de Cristo y cómo además lo asciende, está sentado a la derecha del Padre. La ascensión es un momento muy importante porque advierte, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no va a venir a ustedes el Espíritu Santo. Y los evangelios narran el misterio mismo de la ascensión y cómo la primitiva comunidad se quedó mirando para el cielo, que hasta los ángeles los regañan y les dicen, bueno, ustedes qué hacen ahí sentados mirando al cielo, vayan, anuncien, que fue la tarea que Jesús les pone. Si ustedes miran las últimas partes de los evangelios, Jesús les dice, ahora sí, vayan pues a todos los pueblos, vayan al mundo entero, anuncien lo que han visto y oído, al que crea y se bautice se va a salvar. Y luego viene la última parte de esta realidad y es la segunda venida de Cristo. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Esta segunda venida ya está profetizada por Cristo mismo. ¿Cuándo va a ser ese cuándo? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Es al final de los tiempos. Los evangelios nos hablan del final de los tiempos. Incluso Jesús mismo lo advierte. Ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre sabe el día y la hora. Estén preparados. Eso está claro desde el principio. Ha habido épocas en la vida del ser humano en que ha habido vaticinadores de catástrofes, entonces han querido, incluso algunos haciéndose pasar por profetas, han querido darle como esa realidad. Mire, ya se acerca el fin de los tiempos, entonces a veces hemos tenido fechas significativas, que porque es el día 6 del mes 6 del año 6 o del año 96, entonces ya ese es el número de la bestia, ya se va a acabar el mundo, y como hubo gente que se quedó esperando que ese día se acabara el mundo y no pasaba nada. Y todos a lo largo de la vida les aseguro que hemos oído ese tipo de comentarios que generan miedo y cosas. Eso en el Evangelio es claro. Incluso a veces ponen hasta la Santísima Virgen como si ella fuera a contradecir a Cristo y la ponen a decir cosas y que la Virgen les manda a decir que es que este mensaje de no sé dónde la Virgen dijo que esto era ya, que se alisten, que eso es mañana por la tarde o que no sé qué. Eso no interesa. ¿Por qué? Porque es que Dios no es malo con nosotros. Si miramos nosotros desde la bioética, ¿qué tragedia se genera en el condenado a la pena de muerte? No es que se vaya a morir. La tragedia del condenado a la pena de muerte es que sabe el día y la hora precisa en que se va a morir. Puede que alguno de nosotros se vaya a morir esta noche, pero no lo sabe, no hay angustia. Ahora yo me acuesto y me da un infarto y me muero. No hay angustia.
En cambio, es que yo me voy a morir ahorita a las 3 de la mañana. Ya desde por sí hay una angustia desde el momento en que yo sé cuál fue mi sentencia a muerte. Esa es la tragedia del condenado a muerte. Si ustedes que son malos, dice el Señor en el Evangelio, no saben dar cosas malas a sus hijos, porque si un hijo le pide pan no le va a dar una piedra, o si le pide pez no le va a dar un pescado. Si pide pescado no le va a dar una serpiente. Ahora, ¿qué no va a hacer el Padre Celestial con ustedes que son sus hijos? Entonces, la bondad de Dios es muy grande. Jesús se advierte, claro, esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque somos creados. Ahora cuando explicaba la diferencia entre creado y engendrado lo advertía. Como somos creados, somos finitos. Lo que tiene principio tiene fin. La creación que tuvo principio va a tener un fin. El problema no es cuándo. El problema es que tenemos que estar preparados porque en la hora, dice el Señor en el Evangelio, a la hora que menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Y la segunda venida de Jesús ya no va a ser una venida en carne mortal, como fue la primera, en encarnación, sino que va a venir en gloria y majestad. Es decir, eso es lo que se llama la parusía, el final de los tiempos, el momento en que Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos y pondrá a la muerte y a los enemigos como escabel de sus pies. Por eso advierte, su reino no tendrá fin. Vemos entonces cómo esta parte toda del credo es una síntesis muy bonita de todo el Evangelio. Yo creo que con estos elementos que yo aquí les he mencionado, pues de modo muy breve, porque pues sobre Cristo la vida entera la tendríamos para hablar, tanto que el mismo Evangelio de Juan lo advierte, pues es que si quisiéramos escribir todo lo que Cristo dijo o hizo, no cabría en ninguna biblioteca del mundo, y lo mismo nos pasa. Pues, fíjense usted, toda la vida pues la he dedicado al anuncio de Cristo y siempre va a faltar y va a faltar más. Pero aquí es para que tengamos como unos elementos claros de manera que concentremos nuestra fe en Cristo mismo. Por eso esta segunda parte del credo es tan especial, porque nos concentra en la figura misma de Cristo.